Buenos días. Gracias a mi moderadora y especialmente, públicamente, le quiero dar las gracias por la paciencia que ha tenido conmigo. Hasta última hora no le he dado las diapositivas, el visto bueno, en fin, que me ha tratado estupendamente y muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por volverme a inventar. Ya estoy aquí otra vez en este curso. Que claro, que el año pasado me invitaron a un tema que yo dominaba o veía niños o veo niños en la consulta constantemente, que son los trastornos funcionales. Pero este año me traen para hablar de un tema. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Yo trabajo en hospital, paso una consulta de gastro, no paso nunca la consulta de nutrición, no llevo niños sanos, o por lo menos eso parece. No les guío la alimentación complementaria y me traen ustedes aquí a hablarles de este tema y con la doctora Martínez, que en fin, ¿qué quieren? Yo pregunté varias veces cuando me pidieron venir y que participara en este tema si se habían equivocado a la hora de elegir, ¿no? Si realmente era yo, y me dijeron que sí. Así que yo acepté. Y eso sí, les digo que me he tomado este tema, o la preparación de esta charla, sobre todo abriendo la mente y viendo a ver si hay mundos nuevos y tratando sobre todo de reflexionar un poco sobre lo que me preguntan. Me ha ayudado mucho una idea que han tenido mis dos compañeras de mesa, que era el hacer una encuesta sobre cómo realizan o qué opiniones tienen sobre la alimentación, la introducción de alimentos durante el primer año de vida en los niños, que han contestado un montón de pediatras. Me ha llevado un pequeño susto el ver que prácticamente casi todos saben o han oído hablar del baby-led weaning y prácticamente la mitad lo llevan o lo recomiendan en alguna que otra ocasión. Incluso hay algunos, 38, que lo recomiendan sistemáticamente a todos los niños, ¿no? Mi charla probablemente va a ir más dirigida hacia los que pues no suelen o no saben acerca del baby-led weaning o no lo suelen recomendar, porque, bueno, principalmente no tienen suficiente información. A la hora de preparármela, tengo la inmensa suerte también de que en la bibliografía hay un artículo que a mí me gusta mucho, es un artículo de revisión sobre el baby-led weaning, que la principal o la primera autora es la persona que ven ustedes ahí, ya que estábamos poniendo fotos, pues yo he dicho, voy a poner una de ellas, y que yo recomiendo porque es en el que realmente me he basado para hacer muchos de los aspectos de la charla. Así que, a partir de ahora, no me llamen Beatriz, llámenme Sonia L. Cameron. Me pueden llamar también, podría haber elegido otro nombre, el de Jill Rapley. Me podrían decir, llámenme Jill, pero no sé, me sentía como más cercana a Sonia. Jill es la que se considera madre del nombre baby-led weaning, ¿no? Ella es una matrona o una enfermera inglesa y vino a darle ese nombre y a publicar cómo se hacían la introducción de los alimentos en algunos niños en su zona. Ella lo publicó y, bueno, a raíz de esa publicación, pues probablemente muchos de los artículos han venido y se ha promocionado mucho esta manera de introducir la alimentación complementaria. Y realmente el baby-led weaning es eso, una forma de introducir alimentos durante el primer año de vida. Y una forma de introducir alimentos en el que el niño tiene mucho que decir o tiene un papel protagonista. La primera forma en la que es principal protagonista el niño es cuando empieza uno la introducción de alimentos. La introducción de alimentos en el baby-led weaning comienza cuando el niño realmente tiene una serie de características que le hacen posible el poder alimentarse o llevar alimentos a su boca. Esta es una página que pueden ustedes ver de la sanidad inglesa. Tienen algunos folletos o algunas indicaciones o guías sobre cómo hacer determinadas cosas. Pues tienen una guía de promoción de la lactancia materna, otra de fomentar las habilidades en el niño, y una de ellas es la introducción de alimentos sólidos, que aunque no lo pongan, realmente es una guía de baby-led weaning, porque fíjense, el subtítulo es No rush to mash, es decir, no vayamos muy rápido a meter la papilla, sino espérense a que el niño tenga una serie de habilidades y entonces introduzcan alimentos sólidos. ¿Cuáles son esas habilidades que tiene que tener el niño antes de empezar el baby-led weaning? Pues ellos los ponen muy bien. El primero es el que el niño
tiene que tener la habilidad o la capacidad de permanecer sentado, tiene que visualmente ser capaz de localizar un objeto, poder cogerlo y llevárselo a la boca, y tiene que tragar, es decir, el reflejo de extrusión que tiene muy acentuado al principio, pues tiene que haber desaparecido. Y eso habitualmente entre los 5, 6, algunos un poquito a los 7, pues generalmente esas 3 características han aparecido. El segundo dato, la segunda característica que define el baby led weaning es cómo introducimos los alimentos. No tanto qué, sino cómo los introducimos. No hay una guía en la que sistemáticamente les diga el primer alimento tiene que ser tal, el segundo tal, sino que lo que realmente se propugna es que se eviten o lo que uno no debe de hacer, que es introducir alimentos en una textura que sea sólida y que el niño no sea capaz de triturar porque no tiene dientes o de manejar y tengan alto riesgo de que se les vaya vía aérea o que se quede impactado en el esófago. Esos alimentos pues, son básicamente las frutas que son muy compactas, muy duras, los frutos secos, las frutas que tengan o alimentos que tengan semillas pequeñas, en fin. Y la forma en la que se introducen los alimentos son formas sólidas que el niño puede más o menos aplastar con las encías, con el paladar y puede mover a lo largo de la boca con la lengua. Y pues generalmente son verduras que sean cocidas o frutas o que al niño se le presenta en forma de tiras. Se le puede dar también la carne, los trocitos de pan, la pasta, el espagueti con carne, boloñesa, en fin. La idea es que al principio sean, no sé cómo poner esto, aquí. La idea es que sean al principio tiras pocas o que a lo mejor el niño las conozca y demás, y progresivamente cada vez sea la comida un poco más elaborada. Y algo muy importante es que al niño se le presenta, no se le da directamente a la boca, sino que al niño se le sienta, se le pone delante la bandeja y se le pone en la bandeja grupos de alimentos o tiras que generalmente son pues, un poco de fruta, un poco de legumbre, de verduras, algo de carne, de tal manera que el niño sea capaz de verlo, localizarlo, ahí está, ir a por él, mirarlo, cambiárselo de mano, mirarlo por abajo, por arriba, lo mueve a ver si suena, lo tira, se lo enseña, lo aplasta, coge otro, los compara, los pone, y finalmente se lo lleva a la boca, se lo restriega, lo huele, y yo me voy a cargar esto, lo huele, lo lame y al final parte se lo traga. Esa es la manera en la que el niño, realmente los padres le presentan el alimento al niño y es el niño en el que va a conocer las características de ese alimento, el sabor, el olor, el color, las texturas. Y claro, como al principio la mayor parte se va a espurrear por todos sitios y poco va a tener, pues hay que alimentar, o la principal fuente de alimentación va a seguir siendo la leche. Lo mejor, lo ideal, la lactancia materna, que según la saciedad del niño o la demanda del niño, cubrirá sus necesidades y, bueno, no hay inconveniente en que pueda hacerse el baby led weaning haciendo lactancia mixta o con lactancia artificial. Este es el baby led weaning y esto ha empezado a tener muchos seguidores, fundamentalmente en determinados países. En Inglaterra es en el que más hay artículos o estudios en relación a él. Este es uno que a mí me ha gustado mucho porque venía a ver si realmente era un poco como la encuesta que han hecho mis compañeras, pero en Inglaterra. Y fíjense que el baby led weaning en realidad lo hacen de 650 o más de 600 madres en las que encuestaron, pues un alto porcentaje, 250, 230 y tantas, hacían un baby led weaning, como les he explicado, pero había muchas que hacían un 50-50 o un 3/4 del baby led weaning y el resto en puré, o sea que no es una forma de introducir alimentos que sea incompatible con la administración de puré, por lo menos si nos vamos dentro del sentido ortodoxo o clasificado. En líneas generales, se entiende que si la alimentación con puré y cuchara no sobrepasa más del 10% de lo que va a tomar el niño, se puede aceptar que estamos haciendo un baby led weaning
tal y como les he explicado antes. Bien, y eso realmente, ¿qué sabemos del baby led weaning o qué repercusiones, qué cosas buenas puede tener? En la encuesta les hemos preguntado si creen ustedes que cambia la actitud respecto a la comida que tienen o la preocupación de las madres respecto a la alimentación que tienen sus hijos y si creen que varía el manejo de los sabores o el aprendizaje de sabores y texturas. A la primera pregunta ustedes dicen, sobre todo, no sé, no contesto porque no tengo demasiada experiencia, y a la segunda dicen que creen que sí, que es bueno para aprender sabores o para manejar texturas. Y efectivamente eso es lo que dice la literatura. A la primera pregunta de la ansiedad materna, pues hay algunos artículos, la mayoría dicen 3/4 de lo mismo que les voy a explicar de este, y es que básicamente, por regla general, todas las madres o muchas de las madres del baby led weaning están menos preocupadas por si el niño come más, come menos y están menos ansiosas porque se termine de tomar la comida que las que hacen una alimentación tradicional. Pero claro, es que no sabe uno si es porque hacen el baby led weaning o porque las características que tienen esas madres son las que les llevan a hacer el baby led weaning. Porque en este artículo, por ejemplo, dice que son madres con un nivel de educación alto, que tienen trabajo, pero que no se han incorporado al trabajo. Y pues no sé. No contesto. Sobre los sabores, pues sobre los sabores también hay ahí algo de discusión. En este trabajo, también inglés, lo que nos viene a decir que aquellos niños en los que siguen o en los que se realiza el baby led weaning, pues tienen como principal grupo de alimentos preferido los carbohidratos, y los que se ha hecho una introducción de la alimentación complementaria de forma tradicional, sobre todo su alimento preferido o su grupo de alimentos preferidos son los alimentos dulces. En el resto, frutas, verduras y demás, pues es prácticamente lo mismo, no cambia en las preferencias en eso. Entonces, bueno, puede ser que sí haya cierta preferencia, pero no hay, desde luego, no es algo muy llamativo. Y en cuanto al manejo de texturas, yo no he encontrado ningún estudio que compare si los niños con baby led weaning tienen mejor manejo de texturas de los alimentos a largo plazo. Lo que sí he encontrado son varios estudios y varios artículos en los que se demuestra que si nosotros posponemos la introducción de alimentos con texturas sólidas más allá de los 9 meses, vamos a tener más probabilidad de que ese niño desarrolle algún trastorno en la conducta alimentaria y que tenga una menor diversidad en cuanto a los grupos de alimentos que toma y ya digo, un mayor índice de trastornos ligados a la alimentación. Y esto viene a hacer la idea de lo que dicen no lo digo yo, lo dicen dos expertos en trastornos de conducta alimentaria en el niño, que son Jill Harris y Kertner. Ellos dicen que influye mucho en lo que yo como actualmente, pues influye mucho cómo me lo han ido introduciendo esos alimentos durante la infancia. Si me hacen la introducción de alimentos de una manera durante el periodo de lactancia, pues yo tendré más probabilidades de que vaya a tener unos hábitos de alimentación hacia una forma o hacia otra. Y se piensa, y esto es más teoría en alguna cosa que práctica, que demostración de los estudios, que hay un periodo ventana en el que si yo logro introducir, cuanto más alimentos introduzca, más rotaciones haga, mayor probabilidad tiene el niño de aceptar esos alimentos. Y se considera que es entre los 4 y los 6 meses, fundamentalmente. Eso es lo que va a hacer que el niño probablemente tenga más apetencia para aceptar más alimentos, y no tanto si se le da en forma de textura sólida o en forma de textura puré. Sin embargo, en cuanto al manejo de texturas, sí es cierto que entre los 6 y los 12 meses, ahí es cuando yo tengo que hacer mucho hincapié, sobre todo entre los 6 y los 9 meses, porque si yo no introduzco esas texturas en esa edad, voy a tener muchos más problemas posteriormente. Les vuelvo a repetir, no hay ningún estudio que compare baby led weaning y alimentación tradicional, pero sí hay estudios que dicen que como no lo haga pronto, voy a tener complicaciones a largo plazo. ¿Qué pasa con el peso? Pues nosotros les hemos preguntado y sobre el peso a corto plazo, ¿el baby led weaning les preocupa? Pues
Ahí hay mucha diversidad de opiniones. Ahora bien, la inmensa mayoría de ustedes creen que a largo plazo el baby-led weaning es beneficioso para prevenir la obesidad. ¿Y qué dice la literatura? Pues sobre la repercusión en el peso a corto plazo, o del índice de masa corporal a corto plazo, la inmensa mayoría de los estudios, esto es una constante en todos los estudios que vean de comparación baby-led weaning y alimentación o introducción de la alimentación complementaria de forma tradicional, pues casi todos los niños entran dentro del grupo de índice de masa corporal en percentiles dentro de la normalidad. Algunos por debajo suele ser del baby-led weaning, y esto sí es una constante en todos. Las diferencias sobre todo son cuando vamos a niños que tienen tendencia a tener más peso, que tienen un peso por encima, un índice de masa corporal por encima del percentil 96, de tal manera que en este grupo sobre todo predominan los niños en los que se ha introducido la alimentación complementaria de forma tradicional. Y como digo, eso es una constante en todos los estudios y parece que se relaciona con el hecho de que el baby-led weaning induce más o favorece más la autorregulación en cuanto al control de la saciedad que la hace el propio niño. Como resumen, a mí me han preguntado qué es, que ya se lo he dicho, y qué ventajas tiene. Pues les digo, ventajas en cuanto a introducción de la alimentación o el momento en el que se introduce la alimentación, pues yo creo que sí, porque se adapta uno a las características del niño y lo hace un poquito sobre los 5 o 6 meses y deja más tiempo a la lactancia, sobre todo si es lactancia materna, mucho mejor. Sobre las texturas, promociona el que se introduzca texturas en una edad en la que es muy importante que se haga esa introducción de texturas. Sobre la presentación de alimentos, ahí ya pues no sé qué decirles. Quizá para mí la principal ventaja es que al niño se le presenta el alimento con todas sus características, color, olor, y no es tanto el índice de rotación que probablemente sea similar en una manera u otra. Sobre dárselo la madre con cuchara o sobre tomarlo el niño, pues quizás el niño efectivamente tiene más autonomía, aunque el tiempo que tiene que pasar la madre con el niño dándole de comer o viendo que come es mucho mayor. Y algo muy, muy importante, que creo que sí es una ventaja tremenda, es que favorece la autorregulación y que el niño se centra en lo que hace. No está mirando la televisión y dándole... El niño se centra en ver y disfrutar de la comida. Y eso, aunque no tenga ningún estudio que nos diga que previene la obesidad, pues son dos de los factores que más se implican en esto. Ahora la doctora les va a rebatir todo lo que yo le he dicho, pero después de que hable ella, no lo intenten, háganlo.